Nosotros en el ejemplo que les mostré en la sesión pasada era utilizando la librería Shapery, a partir de lo cual nosotros hacíamos una construcción de, de elementos o de objetos geométricos, objetos espaciales, los cuales tenían un sistema que podíamos asignar un sistema de coordenadas. Hablábamos que Shapery seguía la especificación de AOGC para construir geometrías simples. En este caso nosotros vamos a hablar de, bueno, hoy les voy a mostrar sobre GeoPandas. Ya, eh, es una, de hecho, inclusive el semestre pasado sé que en algunos lo alcanzamos a trabajar y es un proyecto open source para facilitar el proceso del trabajo con datos geoespaciales en Python. La documentación, lo que está acá, está disponible ahí en el enlace directamente de GeoPandas. Nosotros podemos hacer no son GeoPandas, debido a su nombre, inclusive ya nos está indicando que es una implementación, está desarrollado a partir de la librería Pandas, inclusive se le llama como una extensión, pero al momento de configurarlo instalando, o instalarlo, él no es un prerequisito para GeoPandas el hecho de que esté instalado Pandas. Entonces, nos permite a nosotros hacer operaciones espaciales a través de data frames. Y también hay que tener presente que todas las operaciones espaciales que se trabajen sobre pandas son hechas o están construidas a partir de Shapery. Entonces ya también nos está diciendo de qué forma él va a trabajar las geometrías. Herramienta también depende, uno de sus requerimientos es Fiona, para el manejo, la librería Fiona para el manejo de archivos, y ustedes se van a dar cuenta más adelante, también tienen unos requerimientos en cuanto a librerías como Descartes o Matplotlib para la generación de las salidas gráficas simples. O sea, nosotros podemos construir mapas sencillos o unas salidas gráficas sencillas y estas requieren de esta librería. Entonces, ¿cuál es el propósito o por qué existe GeoPandas? Es para que nos facilite el proceso de trabajo de datos espaciales utilizando Python. Combina, de hecho, así está combinando el uso de Pandas y de Shapely para su trabajo, o sea, los data frames, la lógica de un data frame la aplica a partir del uso de Pandas y el procesamiento, el uso o el manejo de los datos espaciales lo hace a partir de Shapely. Entonces, eh, nosotros podemos trabajar diferentes datos o diferentes tipos de datos espaciales, inclusive desde este mismo entorno nosotros podríamos ir a acceder directamente a datos espaciales que tengamos sobre PostGIS. El inicio, la forma como nosotros arrancamos el proceso es básicamente a través utilizando el método FromFile y el FromFile, que es el que está acá marcado, lo voy a modificar para que quede así en negrilla. Este método lo que hace es que, obviamente a partir del cargue de la librería con ese alias GPD, él va a ir a acceder a una capa geoespacial y la va a cargar como un nuevo data frame. Si nosotros lo ejecutamos, ustedes debería ocurrirles un mensaje similar al que yo tengo en estos momentos. En el ambiente que estamos trabajando en Geo, nos menciona, ya nos está indicando que nosotros no tenemos ese paquete instalado, que es unos componentes que debemos configurar. Sugerencias, sin lugar a dudas, vuelvo a repetirlo, es que tengamos, es, ay, lo escribí mal, eh, que nosotros tengamos diferentes entornos donde podemos tener uno de pruebas donde tengamos nuestras diferentes librerías que vamos a utilizar más adelante y solo en un ambiente donde ya estemos seguros de en lo que debemos trabajar, ahí sí hagamos el proceso de carga. En este caso, hice una mala configuración, una mala sentencia y bueno, finalmente ya la pude parar, pero pues me toca ahí que esperar a que finalice con un control C, fue que la detuve, que es con Activate. Activamos el ambiente y ahí sí hacemos la instalación de la librería, en este caso GeoPandas.
Hoy sí está lenta el proceso de instalación. ¿A ustedes ya les instaló? También está como lento, profe. Está corriendo. Instalar. A mí ya me instaló, profe. Gracias. No, es que inclusive ni siquiera, bueno, la instalación sí es rápida, es más la conexión y el proceso de descarga. Bueno, ya lo configuré, vengo y lo ejecuto. La primera línea pues, de lo que hemos hablado y que intento manejar siempre, o sea, la primera celda dentro de nuestro proyecto es única y exclusivamente como unas pequeñas configuraciones. El cargue o cuando ya vamos a leer a nosotros nuestro archivo es la ruta hacia donde lo tenemos almacenado. Esto, la carpeta las comprimí, se las entregué a ustedes y de la manera como lo tengo configurado, ya hemos hablado que debería funcionarnos sin ningún inconveniente. Lo mejor que, pues, bueno, no lo voy a reiniciar para que no nos quede ahí, no nos limpie eso. Ejecuto la segunda celda. Ya al momento que lo leas el proceso, nosotros lo que debemos hacer es tener la ruta donde estemos determinando dónde está ubicado el archivo que vamos a acceder. Siempre me parece que es de una mejor forma manejarlo como una variable, o sea, es más fácil que nosotros hagamos esa modificación acá que entrar a modificarlo, el parámetro que va a leer, que requiere el método readFile. Entonces aquí hacemos varias impresiones como para empezar a ver qué es lo que nosotros tenemos allí. Lo primero es el tipo de dato que estamos leyendo, GeoData Frame, ya nos está indicando acá. Y este es más es que como un mensaje adicional para que lo separemos en el momento de que nosotros hagamos la lectura de los datos, que es lo que estamos haciendo en este caso. Cuando ya vamos y posteriormente cuando ya vamos al head, que nos trae esos primeros registros, aquí ya podemos observar, nos está mostrando que él trae los datos y en el GeoData Frame va a asignar una columna que se llama Geometry y allí es donde va a ir a almacenar la geometría de esa capa geográfica que nosotros estamos cargando en este momento. Ya con este simple cargue que tenemos, o sea, esto ya es un data frame geográfico, podemos ir a visualizar los datos. Entonces, una simple impresión, así como nosotros podíamos llegar a hacerlas en Pandas, es única y exclusivamente haciendo el llamado del data frame. Recuerden, esto es un dato de tipo GeoData Frame con el método plot. Me imagino debería suceder igual lo mismo para ustedes y es que aquí ya inclusive sin necesidad de ir hacia la parte de abajo, bueno, aquí ya nos está dando la respuesta. Nos está diciendo el error es que no está el método, entonces sí nos pide que nosotros lo instalemos. Perdón, ningún método, la librería es la que nos está diciendo ahí que nosotros no tenemos disponible, no la tenemos. Alguien, pregunto viendo las personas, si lo veo allí, ¿alguien sabe de Diego? Digo, que no lo veo conectado. ¿O alguien sabe los otros compañeros que no se han conectado hoy? ¿Han hablado entre ustedes? Profe, pues nosotros nos íbamos a reunir con Diego hoy, más temprano, y no apareció tampoco. Me tiene Ok. preocupada también. Ok. Bueno, ahorita, ojalá que más tarde cuando nos reunamos en los grupos, sí, ya él esté ahí. Yo le estoy, profe, buenas tardes y compañeros. Hola, Yo le Alex, buenas estoy tardes. viendo para ver qué nos dice, ¿vale? Ok, gracias. Miren, ¿por qué lo hago de esta manera? Eso no, o sea, nosotros ya debemos o deberíamos estar en la capacidad no de ir a solucionar todos los problemas, no siempre podemos, o sea, nos toca buscar en internet, pero sí podemos ir entendiendo qué es lo que está sucediendo. Nuevamente, ya instaló la librería Matplotlib, ejecuto nueva la siguiente, vuelvo a ejecutarlo, en teoría debería funcionar, pero ya nos aparece que tampoco está funcionando Descartes. Sí se los mencioné previamente al comienzo diciendo en cuáles está basado. Pudo haber sido más práctico de nosotros ir a instalarlos antes de ejecutarlos como lo estoy haciendo en estos momentos. Pero pues ya sabemos qué es lo que debemos hacer. Descartes. Son requerimientos para que él pueda operar o se pueda ejecutar. Entonces ya una vez finalice, debería
funcionarnos sin inconveniente esta línea simple. Todas las líneas que yo les entrego deberían funcionarles sin problema en sus computadores si estamos siguiendo el mismo entorno. O sea, mi invitación siempre es que todos los ejemplos que yo les muestre van a ser en ese entorno que estamos trabajando, que es Geo. Yo también tengo mis entornos de prueba aparte donde es el mismo que estoy utilizando, le voy agregando nuevas librerías y pues busco revisar que sí nos funcione bien lo que vamos a hacer en cada sesión, con lo que yo les quiera mostrar. Bueno, ya finalizó, ahora lo ejecuto y ahí tenemos los datos. Esta capa, la capa de sectores catastrales, es lo que estamos observando allí. Ya la conocemos, es una visualización supremamente sencilla, pero pues ya confirmamos que los datos sí cargan. Varias cosas estamos confirmando allí. Las librerías están bien instaladas, la ruta de acceso a los archivos, el archivo está bien configurado y pues podemos visualizarlo. Si ya nosotros queremos hacer un cambio en el tamaño de la figura, porque la visualización es muy pequeña, lo hacemos con esta definición de esta variable que inclusive nosotros ya lo habíamos hecho o en programación sí lo habíamos visto, esa configuración, particularmente en este caso, lo relevante al momento de cambiarlo es que asignándole unos valores tienen que ser los mismos. No entiendo por qué no lo presenta de esta forma, pero pues ya dejé una definición de un tamaño de 25 por 25 y pues ya nos presenta los sectores catastrales de Bogotá. Eso es una vista más grande de la que nosotros teníamos previamente. Nosotros no solo nos interesa hacer un cargue de datos, o sea, cargarlos o visualizarlos, pues no es, eso es una parte pequeña, no lo es todo. También nos viene a nosotros ¿dónde está el Descartes? Sí, Descartes. Ah, gracias, no lo había visto, gracias. Ya dejé aquí el chat como Profe, disponible, Carlos. Señor. esa librería de Descartes, ¿para qué es que funciona? Es que ahí me perdí un poco. Descartes y Matplotlib, ambas son necesarias para la visualización, para las gráficas. O sea, si nosotros no las instalamos, entonces no podríamos generar gráficas. Él nos saca el error. Inclusive los errores que nos salieron ahí es para eso. Geopandas utiliza Fiona o necesita Fiona para el proceso del manejo, el acceso a los archivos. Entonces ellos lo requieren es por eso. Inclusive Geopanda sí es, al momento de instalarlo, sí, él obligatoriamente hace la solicitud para que se instale la otra librería. Señor. Profe, Sí, Alex. es que no recuerdo el semestre pasado, Descartes, es que tal vez esa venía en el ambiente geo que usted nos compartió, ya venía previo, ¿cierto? Muy seguramente sí venía ahí. La configuración acá es la configuración como hemos tenido, nosotros en ningún momento el semestre pasado lo hablamos, o sea, le decíamos, inclusive, decíamos instalar Geopandas, o sea, desde Anaconda instale Geopandas, Geopandas iba y nos traía y configuraba todos los otros librerías que necesitábamos. Entonces, por eso es que no. Miren, una buena solución, una buena alternativa que deben tener presentes al momento de empezar a trabajar o hacer configurar sus entornos, que sea el entorno que les funcione, lo que hacen es exportarlo, sencillamente decirle que lo guarden en un archivo YML, como los que yo les compartí a ustedes. Si ustedes revisan el del semestre pasado, en otro momento, en otro espacio lo configuramos, no en este, podemos ir a exportarlo donde vamos a tener nuestros archivos. Hay cosas particulares a tener presente de esto. Todos empezamos con un mismo entorno que es hecho sobre Python 3.7. Todos iniciamos ahí. Y casi que esa es la única configuración que hemos hecho. Instalamos una Anaconda y en Anaconda le pedimos que trabajara con una versión de Python específica, inclusive de una manera muy general, porque pues sabemos que el versionamiento de Python está entre el 3, que sería como el nombre principal, el número principal o la versión principal, y también viene esos dígitos que en este caso ya van en el 8, y después de ese siguiente punto vienen otras versiones pequeñas, con unos ajustes pequeños, no una gran versión como sería 7, 8, por ejemplo.
no estamos configurando nada más. O sea, ya nosotros cuando instalamos cada una de las librerías, le dejamos la responsabilidad a Conda para que haga la instalación de los paquetes que mejor se ajusten para el ambiente que nosotros tenemos. Y estamos instalando cada uno de ellos por aparte. O sea, nosotros instalamos un GeoPandas que al momento de que Conda va a realizar el proceso de instalación, valida que cumpla con los requerimientos, con el entorno y con los paquetes que tenemos configurados. Por eso es que nosotros lo estamos haciendo así, tan librería por librería, no las estamos cargando todas de una vez. Profe, Dime, Natalia. perdón interrumpir, pero es que ese archivo .7z no me deja descomprimir en mi computador y no, Tú no tienes un compresor es que vea 7-zip. de otro, no, sí, no, no. ¿Cuál es el que estás usando? el por defecto. No, él no te lo va a descomprimir. Se me olvidó ahora cómo Pero cómo ya se... me lo envió William, gracias. Ya te lo envío, Keka. ¿Tú no tienes instalado Keka? Ese Keka es abierto. No, profe. Ahí yo lo estoy abriendo en mi navegador. Él es un compresor de archivos. Utiliza ese. Y él sí, o sea, uno le da clic derecho y ya te da la opción ahí de descomprimir. Trabaja con Keka, por favor. Ya hicimos el cargue, lo primero que hicimos fue validar única y exclusivamente que nos funcione. Miramos los datos, estamos viendo los datos de qué manera vienen. ¿Qué es lo siguiente que nosotros podemos hacer? Vamos a ir a escribir archivos. GeoPandas, aunque trabaja con datos espaciales, no es tan, no tiene tanta capacidad para el manejo de archivos como nosotros sí lo tenemos disponibles a través de GEDAL, por ejemplo. GEDAL, de lo que hemos visto previamente, inclusive lo que veíamos en el semestre pasado, tiene dentro de los drivers nos presenta la gran cantidad de datos que él está en la capacidad de leer. GEDAL, GeoPandas, no está en esa capacidad, no es tan robusto, entonces nosotros vamos a leer muchos menos tipos de archivos allá y de la misma forma aplica el momento que nosotros los vamos a guardar. ¿Cómo debemos hacer la configuración para almacenarlo? Lo hacemos en el ejemplo es corto, simple, pero sí vamos a hacer una modificación como para que quede que estuvimos procesando los datos. Entonces, ¿de qué manera nosotros lo hacemos? Lo primero que hay que configurar es manejándolo a partir de variables en la ruta de salida, o sea, donde queremos guardarlo. Dentro de la carpeta del trabajo tenemos una carpeta, la carpeta que les compartí ahora, hay una carpeta data, allí es donde vamos a guardar los archivos de salida y única y exclusivamente ese nombre, el nombre lo dejamos incompleto, ¿por qué? Ya lo vamos a ver en la siguiente línea. El nombre, ese es el nombre general de que nosotros lo vamos a guardar. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear diferentes archivos para cada uno de los formatos que GeoPandas maneja. Entonces, el único procesamiento que le vamos a hacer es que haga un filtro de los primeros 50 registros, no estamos haciendo más. Y si ustedes se fijan en este espacio que tengo en la ventana, el almacenamiento, la configuración es diferente en cada uno de los datos tipo de archivo que nosotros queramos guardar. Por defecto, el sistema viene configurado para que la librería está configurada o está pensada para almacenar en una capa, en un shapefile. Entonces, por lo cual, cuando nosotros configuramos el archivo de salida, solo tenemos que indicarle pues el parámetro que él está esperando, que es lo que tengo seleccionado en este momento, es el nombre del archivo y la ruta de almacenamiento, básicamente. Dentro de la ruta, pues está el nombre del archivo. O sea, la primera parte que él espera es esa. La segunda parte, lo otro que él está esperando, o sea, los argumentos que él espera es el nombre del layer. Como bien sabemos, un shapefile no está en la capacidad de manejar layers. Entonces, el única exclusión, pues ya directamente digo, ahí guarda los datos. Entonces, un GeoJSON o un GeoPackage sí están en la capacidad de manejar diferentes layers dentro de un único archivo. Entonces, esos son parámetros que nosotros podemos configurar. Y finalmente vendría el driver. Como un shapefile es por defecto, el driver por defecto, entonces en este caso no es necesario especificarlo como cuál es el que vamos a utilizar, que es el primero que selecciono en estos momentos. En el segundo, que ya es sobre un GeoJSON, en este caso sí, pues dentro de los cambios está
el archivo de salida y el driver que nosotros debemos especificarlo para que él sepa de qué forma lo va a guardar. Y en este tercero, en ese GeoPackage, que es una base de datos pequeña, concreta, o sea, digamos que desde el punto de vista bidimensional, es un contrapeso al modelo de datos File Geodatabase, podemos llamarlo así, a partir de estándares de la OGC. Entonces, el layer de la capa, cómo la vamos a guardar, y finalmente el driver, que es el GPK G. Entonces ahí lo ejecuto. Bueno, lo que se demore debía haberles mostrado, pero pues de todas maneras ustedes pudieron haber abierto la carpeta y seguramente se dan cuenta que esos archivos no estaban. O viéndola aquí el tiempo de ejecución. Y aquí nos carga, ¿y esto qué? Adiós. No me hace zoom. Y ahora sí, por fin. Nos muestra los archivos que acaba de construir. El GeoJSON, el GeoPackage y el Shapefile. O sea, ahí nos sale que todos son ejecutados ahora a la 1:30. Y pues la mejor forma de saber si los datos están bien construidos pues es visualizándolos. Entonces, y pues no solo, si nosotros lo llamáramos aquí directamente también lo podríamos hacer, pero pues si tenemos la posibilidad de cargarlo a partir de una herramienta así, que es lo que va a hacer en estos momentos, es cargar para ver esos datos que acabamos de exportar. Entonces lo dejo ahí un momento y ya lo cargo. ¿Qué es bueno tener presente cuando estemos trabajando con este tipo con esta librería? Los objetos están basados en Shapely, o sea, quiere decir que las librerías que nosotros podemos llegar a utilizar, las funciones y las herramientas o métodos que tenemos disponibles son los mismos que aplican sobre Shapely. Las geometrías se almacenan en una columna Geometry, la que ustedes están observando ahí, o si no, en la columna Geom. Esta Geom en muchos casos es utilizada desde PostGIS. O sea, los datos los almacena allí de esta forma como nosotros los estamos viendo. Entonces, por eso es que sale como que podemos utilizar estos dos tipos tenemos esos dos atributos donde estamos almacenando la geometría. Haciendo un llamado únicamente de la librería del atributo geometry dentro de ese geodatrafim que acabamos de construir, pues nos presenta ese resultado de cada uno de ellos. Entonces ya sabemos, eso es lo que vimos en la sesión pasada, que los registros que nosotros tenemos ahí estos son multipolígonos. Entonces yo les pregunto, ¿qué es un multipolígono? De lo que hablábamos en la sesión pasada, compañeros. ¿No son varios polígonos dentro de un mismo registro? Correcto, sí señor, exacto. Eso es. Entonces eso es una colección de registros que nosotros tenemos en un único. Si ya quisiéramos, sí, lo que dijo Carlos, creo que fue, pareció, es esta es la forma como se define. Ya nosotros tenemos aquí y podemos ya utilizar las herramientas o los métodos disponibles a partir de la librería Shapely. O sea, ya el trabajo de los datos geográficos o las geometrías es específicamente, lo hace basado en la forma o en la definición que se tiene por Shapely. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Pues hacemos nuevamente un ejemplo simple. Lo que voy a hacer es para que nos corra y no se quede eternamente ejecutando. Es un filtro de los primeros 5 registros, que es esa selección que está ahí. Y este método interrows, o sea, la iteración sobre los registros de ese data frame, lo utilizamos únicamente para hacer el cálculo de la geometría del área. Y el área sencillamente es un método que no nos pide, no nos hace ninguna solicitud. Cuando lo imprimimos nos aparece de esa manera. ¿Por qué nos sale de esta forma? ¿Por qué nos sale que el área es 0.000? ¿Qué sucede con eso, muchachos? ¿Debe estar en geográficas? Sí, muy seguramente. O sea, pues sin lugar a dudas es porque nos está
No, nos está sucediendo eso. Los datos están en las coordenadas, el sistema de coordenadas de los datos es geográficas, entonces por eso nos sale de esa forma. Entonces, así como nosotros ya tenemos los datos en un sistema de coordenadas, pues ya podemos concluir que nosotros vamos a utilizar, podemos llegar a hacer transformación, proyección de los datos o a cambiar el sistema de coordenadas para para obtenerlos o leerlos de una forma que sea más entendible para nosotros. Si nosotros queremos calcular un campo como el que estoy ejecutando en estos momentos, inclusive que ya ahí nos hace una advertencia respecto a los datos que nosotros vamos a trabajar. O sea, como tal hizo el proceso, o sea, el cálculo de un nuevo atributo es definido de una manera muy simple, lo que veíamos es el llamado del data frame y donde le indicamos entre llaves el nombre de esa nueva columna que vamos a tener y es el resultado básicamente de hacer una operación sobre ese geodata frame, que es el área. Más sin embargo, aquí el sistema nos está haciendo una advertencia que la geometría está en coordenadas geográficas. Y el término, aunque me parece que está mal la explicación, o sea, no es que esté mal que nosotros tengamos un área en grados decimales, como tal, eso no está mal, pero pues no es tan entendible que nosotros tengamos esos datos. Entonces también inclusive nos hace la sugerencia de que utilicemos otro sistema de proyección para visualizar los resultados. De ese cálculo que hicimos en la ejecución de esta sentencia, donde nos muestra ya las áreas en grados decimales. La reproyección de geometrías es simple, ya más adelante también lo vamos a ver hoy, pero pues para no dejarlo abierto en este caso, ahí exclusivamente lo que estamos haciendo es que hagamos un sistema de proyección que nos va a pasar los datos a nortes y estes, y ese es el que nosotros le hacemos nuevamente el cálculo del área. Entonces de ahí es que cuando al momento que nosotros lo ejecutemos, pues nos va a salir estos datos en 27.000 metros cuadrados y 35.000 metros cuadrados de esos dos sectores catastrales que estábamos leyendo. Ya cuando nosotros hacemos ese cambio que hicimos aquí, esa proyección, pues todos los otros cálculos que lleguemos a hacer, lo va a hacer sobre ese nuevo sistema de coordenadas que nosotros le estuvimos asignando los datos. Entonces, esas áreas que nosotros estamos obteniendo son metros cuadrados, específicamente esa definición que le hicimos aquí en la celda 13 de estos momentos. También podemos llegar a construir geometrías, o sea, nosotros podemos ir a leer los datos, eso es algo lógico, tendríamos las coordenadas X y Y como columnas, no como una definición de la geometría de un elemento de un objeto y podríamos ir a construirla. Esto es inclusive si nosotros leyéramos un archivo de texto, esta es otra forma de leer ese archivo de texto y convertirlo en un shapefile, por ejemplo. Algo que nosotros también podemos hacer directamente sobre Shapefile y sin necesidad de utilizar el GeoPandas. En este caso, la definición hay que tenerla, que debemos tener presente que la geometría, como hablábamos, está definido por sobre Shapefile, entonces sí es necesario que nosotros hagamos la importación de esa librería. Ya específicamente se traen los módulos de Point y Polygon, porque pues sobre eso es que se va a trabajar ahora en la creación de esas geometrías. El proceso simple, básico de creación de carga de librerías y creación de un geodata frame, en este caso el geodata frame que se está construyendo vacío, no se le está integrando ningún parámetro, y si nosotros queremos ver qué es lo que estamos almacenando, pues eso es el resultado que nosotros tenemos. Es un geodata frame vacío, donde tiene 0 columnas y donde no tiene columnas y no tiene índices, es básicamente lo que nos está presentando. Que lo siguiente que hacemos es la construcción de la columna geometry en ese data frame donde nosotros vamos a ir que no va a contener datos, pero pues vamos a crear de esa manera y vamos a crear un polígono, como el ejemplo que está ahí, el cual va a ser almacenado dentro de ese geodata frame para que nos presente una plaza. Eso es un ejemplo específico de una ubicación en Helsinki. ¿Cómo definimos? Estas son las coordenadas geográficas de esa plaza en Helsinki. Entonces, ¿eso cómo está definido?
Nuevamente, como lo hablábamos en la sesión pasada, dentro de las llaves tenemos cada uno de las coordenadas de cada uno de los puntos que nosotros vamos a construir, o sea, las tuplas de coordenadas de ese polígono que queremos hacer. Entonces, esa es nuestra primera definición. Para la construcción, pues ya hacemos únicamente el llamado del polígono y en donde le entregamos ese listado de coordenadas. Recuerden lo que hablamos en la sesión pasada cuando queremos crear polígonos. O le pasamos una colección de tuplas de coordenadas o le pasamos una colección de puntos. En este caso le pasamos una colección de coordenadas. Eso, y que es lo que finalmente el resultado que nosotros estamos observando allí. Entonces, cuando nosotros quedamos aquí arriba, cuando se creó el GeoDataFrame, pues él también nos hizo el proceso de creación de la columna. Ahora nosotros ya tenemos un registro, lo que vamos a hacer es, ya tenemos un elemento que está ahí definido, ese poly que nosotros acabamos de hacer. Eso es lo que nosotros vamos a ir a almacenar dentro de nuestro GeoDataFrame. O sea, ya vamos a ir a empezar, el ejemplo es guardar registros allá en nuestros GeoDataFrame. ¿Cómo lo hacemos? Llamamos ese DataFrame que nosotros quedamos vacío, ese GeoDataFrame, llamamos el método log, donde recibe dos parámetros, en donde el primero sería el índice o la posición dentro de esa matriz que está almacenando todos los datos, y el segundo parámetro es el atributo sobre el cual nosotros queremos insertar esos datos. Lo que nosotros queremos ir a insertar es la geometría, ese polígono que acabamos de definir, o sea, ese poli que tenemos ahí. Entonces, por eso es que nosotros lo definimos de esta forma. Y si hacemos una impresión del GeoDataFrame, que es lo que hace en este caso, ya nos muestra única y exclusivamente, o sea, como es totalmente vacío, no tiene nada, no tiene ningún atributo. De hecho, no tiene ningún atributo adicional, pues el hecho de crear el GeoDataFrame ya nos creó ese geometry. Y cuando nosotros lo ejecutamos, pues lo que hace es presentarnos los resultados como tal nos muestra el polígono que acabamos de construir. ¿Hay alguna pregunta de esto? No, señor. Gracias. Limpiamos todos. All outputs clear. Este fue el que ejecutamos. Ya tenemos nuestros datos, ya ha sido construida la geometría, está el GeoDataFrame, ya ha sido construida la geometría del GeoDataFrame y no más. Entonces, si nosotros vamos y le pedimos que nos traiga, llamamos al método CRS para que nos traiga el sistema de coordenadas de los datos, pues el resultado es que es un elemento vacío. No tiene ninguna definición. Nosotros en ningún momento lo hemos establecido. Pero sí podemos ir a asignarle un sistema de coordenadas a ese GeoDataFrame. Para esto nosotros debemos o nos basamos en la librería Fiona. Ella tiene un método, el método en este caso sería importándole ya específicamente sobre el proceso de sistemas de coordenadas de referencia, pues podemos llamar ese método que sería from EPSG. Entonces, claramente, si nosotros hacemos el llamado de que se hace la definición del sistema de coordenadas a partir de este método, pues el parámetro que él está esperando como valor de entrada sería el código EPSG. Entonces, así es que nosotros podemos llegar a definir la asignación del sistema de coordenadas. Y ya cuando lo ponemos, pues nosotros le pedimos que nos lo presente y pues aquí ya nos saca el resultado. O sea, ese print que nosotros le estamos diciendo acá es la definición como un archivo PJ4, un archivo de texto simple donde ya nos está diciendo el tipo de sistema de coordenadas. O sea, donde solo nos pone el código EPSG y no nos presenta más información, o lo otro que está diciendo es que es un sistema de coordenadas de referencia, pero pues no tenemos ningún otro tipo de definición respecto a la proyección. Ya cuál es el origen y ese tipo de cosas, cuáles son las coordenadas falsas, nortes y estes. Como es un sistema geográfico, pues no nos va a hacer esa solicitud, nos va a presentar esos resultados. Para guardar los archivos que construimos, pues ya vendría a hacerlo, eso sería, pongo otro nombre, sería plaza. Nuevamente hacemos el llamado para definir, para almacenar los archivos.
la ruta al archivo que tenemos arriba. Y en este caso, como es exclusivamente un shapefile, pues solo ponemos el nombre de ese archivo. No debemos indicarle nada más. Y pues ya que esto me cargó acá, voy a abrirlo y voy a ir hacia mis datos, la carpeta, y que traigamos esas que nosotros, acá, la que acabo de ejecutar, Plaza Helsinki, para que veamos que sí está sobre donde corresponde. Le voy a cargar el mapa base de OpenStreetMaps. Y pues está un poco colgado el internet, no es visual, no carga, pero ya va cargando. Déjalo ahí que aparezca. ¿Les funcionó a ustedes? ¿Pueden visualizar esos datos en sus equipos? ¿Hay alguien ahí? Profe, el mío corrió, pero estoy hasta ahora abriendo ArcGIS para Ok, visualizarlos. bueno, bien. Profe, yo no me arriesgo a abrir ArcGIS porque eso se colapsa el computador. Entonces, después, cuando se termine la sesión, hago la prueba para que no me saque. Bueno, tengan presente que en ArcGIS solo nos va a mostrar el shapefile. O sea, si ustedes tienen la extensión Data Interoperability, sí les va a mostrar el GeoPackage. Las últimas versiones de ArcGIS sí muestra GeoPackage, ya que caigan en cuenta. Muestra como una base de datos. Entonces, el GeoJSON definitivamente no lo va a mostrar. Entonces, para tenerlo presente. Y en mi caso, pues, creo que me va a tocar hacer un cambio de color. No sé por qué está tan lento el internet, si donde estoy es un buen internet. Pero pues sí, también voy a hacer el mismo acto de fe. Al menos no tengo un error dentro del cargue que hice. Y pues también miremoslo acá hacia el costado izquierdo. No voy a intentar hacer un acercamiento. Si es posible en este computador, porque hoy está como pesado el computador. No alcanzo a ver nada. Ya, no sé si ustedes puedan ver ahorita, en estos momentos. Ahí están los archivos de salida en esa carpeta data, que en el caso de, ahí está, tanto el filtro SCAD en GeoJSON, que fue el que guardamos ahorita, antes, el GeoPackage, que ahí lo tenemos, que está con el layer SCAD filtro, y también está el shapefile de filtro SCAD. Y el que acabo de ejecutar, Plaza Helsinki, que es un shapefile de igual manera. Entonces, al menos en la ejecución sí me generó los archivos, pero creo que me pasa igual que ustedes. Hoy no está de ánimo este equipo para cargarme todos los datos y mostrarlos ahí. Pero, francamente, yo sí necesito que lo haga porque, pues, parte de los resultados que vamos a sacar ahora, sí es bueno que nosotros lo miremos allí. Una cosa es que nosotros, el siguiente hecho, una cosa es que nosotros guardemos un archivo. Pero pues dentro de tareas o procesos masivos, guardar un único archivo no siempre es la solución. También nos toca o requiere que nosotros hagamos el proceso varias veces o que guardemos diferentes archivos a partir de los datos que están contenidos en ese GeoData Frame. Para este caso, nosotros lo podemos hacer a partir del uso del método GroupBy. El GroupBy funciona de la misma manera que en Pandas, donde al GroupBy nosotros le indicamos a partir de cuáles atributos queremos que haga la agrupación, y lo que él hace es que nos va a subdividir ese data frame original, va a dividirlo en diferentes, en un objeto de tipo GroupBy, que es lo que nosotros tenemos ahí, el cual por debajo o por dentro, más bien, mejor dicho, contiene varios pequeños data frames. Con ese filtro, podríamos decir lo que nosotros aplicamos acá, como ese método, ese parámetro del método GroupBy. Hacemos el cargue de la capa. En este caso ya es sobre lotes que les compartí de ustedes. Le hago llamado
lo asigno como un data frame, nos va a imprimir los dos primeros registros y después lo que le hago es el group by. Y finalmente imprimo nuevamente los registros, ya vamos a mirar esos resultados. Esto es lo primero que sale, son los dos registros que nosotros teníamos allí definidos, lo que ustedes están observando ahí en coordenadas geográficas. Posteriormente ya le estoy pidiendo es que me imprima el tipo de dato que yo acabo de construir. El tipo de dato es ese objeto de tipo data frame group by. Entonces, ya ahí nosotros lo tenemos filtrado. Lo que podemos hacer y construir es sobre los datos, ya es ir a trabajar en cuanto a ese dato que nos lo retornó, ese objeto data frame group by es muy similar o maneja con la misma lógica de un diccionario. Tenemos nosotros llaves y valores y lo que hacemos es ir a sacar esos datos para posteriormente ir a almacenarlo, ir a guardar los archivos por separado. Entonces, esa iteración es supremamente simple. Hacemos un recorrido sobre todos los elementos que se guardaron dentro de ese data frame group by y vamos a sacar un valor que nos diga cómo es uno de esos sectores y también nos presente el tamaño de esos sectores. Entonces, bueno, aquí está. Lo voy a ejecutar arriba. Okay. Si hacemos el llamado de los sectores, pues viene y nos imprime data frame así normal como nosotros lo acabamos de observar. O sea, ahí nos está mostrando la definición de ese data frame. Y finalmente no le puse un nombre especial, entonces pues nosotros miramos única y exclusivamente el registro de salida. Ese 31 que nos dice, nos está hablando es que son 31 sectores catastrales que tenemos dentro de dentro de esos datos que nosotros tenemos allí. Entonces ya que hacemos esta impresión, podemos ir a mirar los valores de los registros que nosotros tenemos. El primero, pues, podemos ir a mirar qué tipo de datos que nosotros tenemos en el sector, donde nos dice que es un geodata frame. Y este ejemplo es simple de esta impresión del registro. Nos saca el código del sector catastral. Y aquí corresponde, porque lo está imprimiendo, pues hay que tener presente que nosotros definimos las variables key values, pues nos va a traer el último valor que le asignó de esa iteración que hizo dentro de el geodata frame, el group by data frame, nos trae tanto el último valor que en este caso sería ese código del sector catastral que nosotros estamos observando aquí. Eso es lo que él nos va a traer. Ya cuando tenemos estos, ¿qué podemos hacer? El siguiente paso que sería ir a almacenar los datos en cada uno de los archivos por separado. En este caso, el script está hecho de una manera, es medianamente robusto en cuanto a que podemos guardar en todos los formatos posibles. Hay uno que no se configuró, no está totalmente configurado, que es el PostGIS. PostGIS tendría que ir a... no lo puse porque no tenemos una base de datos espacial para que nosotros podamos ir a hacer esa prueba, pero pues sí podríamos hacerlo más adelante. En este caso, ¿cómo está definido? Una carpeta de salida y una carpeta y un nombre del formato con el que nosotros vamos a guardar, porque pues tenemos esas tres opciones de almacenar. Esta nueva carpeta, vamos a tener una nueva carpeta que es en resultados, la va a construir, la va a crear dentro de nuestra carpeta, inicial, que sería dentro de data. Allí nos va a ir a construir una nueva carpeta de resultados. Entonces, una forma muy práctica y muy inteligente de organizar las cosas es que nosotros tengamos como estas carpetas específicas para guardar nuestras salidas. Como lo que sucede en este caso que lo primero que hago es intentar construir esa carpeta donde voy a guardar todo, llamándolo con este método. O sea, si la carpeta, básicamente, ¿qué nos está diciendo acá? Recuerden esto. Este método, nosotros estamos pidiendo que valide si algo ocurre. Entonces, si ocurre, pues ya significa que la carpeta existe. O sea, el método, lo que nos va a retornar el método existe, después lo lógico es que nos retorne un valor verdadero. Entonces, recuérdenlo cuando nosotros hacemos el llamado de los NOT. El NOT automáticamente va a invertir el valor que nosotros estamos obteniendo ahí.
Entonces ya nosotros le estamos diciendo, si no existe, o sea, el resultado es que sí exista, pero nosotros si nosotros preguntamos si no existe, o sea, vaya y valide, existe, si ese valor da, si el valor no existe, o sea, si el resultado de esto, o sea, sería un false, o sea, si él no está, pues proceda a construir, a crear la carpeta. Vamos a crear una carpeta de resultados, que en este caso sería la que nosotros estamos teniendo acá. Esa es la carpeta que él va a construir. Si ya construyó la carpeta, entonces lo siguiente es ir a guardar los registros, los datos. Nosotros se lo estamos pasando de una manera sencilla. Entonces lo que hacemos es pedirle que para que realice ese proceso de iteración. Entonces va a ir a ingresar, va a ir a tomar de cada uno de esos data frames que tenemos dentro de este grupo. Y pues un primer mensaje sencillo hacia el usuario como para que sepa o tenga, pueda llegar a estar pendiente de como qué es lo que está haciendo el equipo. O sea, ustedes ponen a correr el algoritmo, pero pues el script, pero no sabemos qué está haciendo, entonces a él le estamos diciendo que primero que qué está procesando y dentro de eso, cuando va a procesarlo, pues lo primero que vamos a hacer es configurar la ruta de salida y en este caso ya hacer una validación adicional. Si nosotros vamos a trabajar en un GeoJSON, entonces él va a ser la primera que es única y exclusivamente asignarle el formato .shp. Él no tiene que hacer nada más. Nosotros no debemos definirle ninguna otra cosa adicional porque ya lo veíamos más arriba donde decíamos que el driver es un driver por defecto y Shapefile no maneja layers. Si no se cumple que sea un Shapefile, pues la siguiente validación que va a hacer es si se cumple que sea un GeoJSON. Entonces, si cumple que es un GeoJSON, va a crear un archivo de salida con punto GeoJSON y le va a asignar un driver que sería el de específico que nosotros veíamos en la parte superior para definir qué es lo de qué manera es que tiene que hacer. Posterior a esta validación es que nosotros podemos mirar la siguiente. Si no cumple con que sea un Shapefile y no cumple que sea un GeoJSON, entonces valida que cumpla con que sea un GeoPackage. Si cumple que es un GeoPackage, pues ya ingresa a generarle la salida, en este caso la ruta que nosotros habíamos hablado o mencionado previamente, y estamos creando un layer y el layer es pues el código, el key que nosotros tenemos arriba, que sería sector catastral básicamente. Muy diferente es la forma en que nosotros lo definimos para que lo ejecute sobre PostGIS. Sobre PostGIS se trabaja a partir de la librería SQL Archiving. Entonces en nosotros tenemos el método Create Engine, donde debemos entregarle los siguientes parámetros. Nosotros siempre debemos tener presente eso. El nombre del usuario, la contraseña, el servidor, la base de datos, el puerto, inclusive hasta el puerto también debería ser configurable por el usuario. Bueno, pues casi que siempre por defecto el puerto es 5432, por eso aparece ahí. Y la tabla que nosotros tenemos allá. ¿Qué tipo de tabla debe ser? Pues espacial. O sea, si no, pues nosotros vamos a tener un error ahí porque pues va a ir a intentar guardar unos datos espaciales, o sea, la columna va a ir a intentar poblar la columna guión, entonces tendría un error. Y a partir de eso es que nosotros tenemos la línea con el URL de conexión a la base de datos, donde ahí están, eso está definido como variable, esas que nosotros ya tenemos acá y está esperando la de entrada. Se establece la conexión y una vez está establecida la conexión, acá, es que nosotros vamos a proceder a guardar los datos. Entonces ya hacemos el llamado de to PostGIS. Esa es la forma como nosotros la definimos. O sea, ya la vamos a guardar hacia PostGIS, donde debemos entregarle la base de la tabla, es esta que está acá, y pues esa conexión. ¿Cuáles son los parámetros de el motor, corrijo, mejor dicho? El motor a partir del cual lo vamos a ejecutar fue ese que está definido acá, como que cree ese motor y el motor se basa en una dirección URL, siendo la dirección URL esa que nosotros estamos acá observando arriba, o sea, los parámetros que nosotros estuvimos definiendo en todo esto. Así es como lo hacemos. Sí, finalmente, es una forma lógica como de pensar y construir las cosas. Si nosotros entregamos un formato de salida que no cumpla con que sea alguna de esas 4 opciones que tenemos, pues
le indicamos al usuario, intenté hacerlo y pues, no pude, o si no ocurrió lo primero, o sea, no recibió un shapefile, un GeoJSON, no, más bien es esta, no recibió esos tipos de formatos que están claramente definidos, pues le indican, no, este no está soportado. Eso es, no hay ningún error, eso es lo que nosotros tenemos ahí. Ya nosotros lo tenemos y está definido. Así es supremamente útil y masivo, o sea, eso sería una ayuda grande si nosotros tuviéramos que hacer este tipo de proceso que empiece a procesarlos todos. Y este computador está lentísimo hoy. Está procesando cada uno de los sectores. Voy a abrir en resultados y carguemos uno de esos. Pero está muy lento. No sé, ¿a ustedes les está corriendo así tan lento como a mí o les funciona mejor? No veo, profe. No, el mío está corriendo más rápido. Ah, ya. Sí, este equipo está hoy terrible. Bueno, ya me cargó una de las capas. Aquí está. Eso es uno de los sectores y veamos a ver si nos muestra bien como en dónde estamos. ¿A todos les funcionó? Por este lado, abriendo, profe, vamos a ver cómo nos va. Bien, o sea, está como A yo, mí, ahí sufriendo. Señor. a mí sí ya me corrieron todos, profe, creo. Qué bueno. No, aquí sigue corriendo. En mi caso sigue, no sé el por qué realmente, no sé si hago los videos temprano, pero normalmente esto no debería ser tan lento. Esto sí es raro que hoy esté corriendo tan lento. No sé el por qué. Pero bueno, sí es Bogotá, carrera 32, esta es la calle Sexta, entonces este fue el que hice el cargue. Así, eso sí es la localidad de Mártires, porque los datos que les compartí es de la localidad de Mártires. Estos ya son los sectores dentro de Mártires. Ujú. ¿Funcionó? ¿Les funcionó? Sí, profe. Listo, bueno, Sí, profe. gracias. Entonces, nosotros tenemos esto aquí. También podemos pensar en los ajustes, definición o ajustes a partir de sistemas de coordenadas. O sea, así como nosotros ya hicimos algún proceso, o hicimos un filtrado o necesitamos exportar los datos, tenemos un archivo grande y necesito distribuirlo de una manera, pues puedo hacerlo de esta forma. El ejemplo fue a partir de un atributo, podríamos hacerlo así, y ahí lo exporté. Pero nosotros no hemos hecho nada más. O sea, algo que también podemos llegar a pensar hacer es el cambio del ajuste del sistema de coordenadas. Es una modificación que podemos hacer sobre los datos. En estos enlaces, en esos diferentes enlaces, batería, ¿de pronto será que es eso? Ah, pues claro. Si es un problema de batería, en modo de ahorro, utilizan la versión más pobre del procesador. Entonces voy a conectar esto por acá. Es una posibilidad que haya ejecutado tan lento. Se está conectado cargando. Usen estos enlaces, ahí podemos ir a acceder nosotros a las definiciones de los sistemas de coordenadas, o a ir a mirar los códigos. Inclusive en este caso, el ejemplo que ya estoy ejecutando lo estoy haciendo sobre el nuevo sistema de coordenadas de Colombia, entonces el CTM12, cuyo, según parece al momento de hacer el registro quedó asignado con el código 9377. De hecho, Ligar ya promociona que ese es el código, y si ustedes lo buscan, no aparecen todos, pero ya en algunos sí aparece y nos aparece el código 9377, entonces podemos utilizarlo. De ahí el ejemplo. Tenemos los datos, inclusive puede ser que toda la información que tienen ustedes tengan que reajustarla, cambiar el sistema de coordenadas. Aquí podríamos hacerlo si lo tienen en un formato que sea compatible. Se hace el cargue
simple. En este caso lo que estamos haciendo es un cargue sencillo. Única y exclusivamente le pedimos que nos muestre, de hecho inclusive hasta debería cambiarle esto, nos muestra el sistema de coordenadas. Eso es todo lo que nos está diciendo. Está diciendo que estamos trabajando sobre WS84. Eso son coordenadas geográficas. Eso es lo que nos está presentando allí. Bueno. Bueno. No. De hecho, creo que se ve mejor así. Inclusive. Pero eso ya es ese resultado que yo lo ponga así. Eso es algo por el hecho de estar trabajando con Jupyter. Tengan presente que si trabajan sobre otro editor, él no les va a cargar estos resultados. Creo yo, no nos debería cargar estos resultados. Nos está diciendo que estamos sobre el WS84. Y lo que nosotros vamos a hacer es una proyección. O sea, eso es lo que vamos a hacer, básicamente. Miramos los datos. Claramente vemos que nos los está mostrando en coordenadas grados decimales. Entonces son coordenadas geográficas. Y procedemos nosotros a hacer este cambio. Esto está aquí mal escrito. Esto es 9377. Y pongámosle acá CTM12. Vamos a exportarlo y la transformación del sistema de coordenadas es la proyección en este caso. Es supremamente sencillo. Es únicamente utilizando ese método tu CADs, o sea, hacia ese nuevo sistema. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Recuerden lo que nosotros hablamos cuando vimos, cuando el semestre pasado hablábamos de los data frames y la importancia de que nosotros hagamos copia de un data frame y no trabajemos básicamente sobre el mismo. Siempre, si ustedes mi sugerencia es siempre tengan presente hacer ese copy, llamen ese método, porque van a tener un nuevo data frame donde va a ser una copia del que está del data frame original y cualquier modificación que hagamos sobre el nuevo data frame no estamos afectando al original. Si hay algún daño debemos devolvernos. Entonces, mejor siempre dejar el original aparte. La reproyección, pues, de ese data frame que tenemos, pues lo único que hacemos es ese tu CRS y le asignamos el código que sería el 9377. Y ya al momento de que nosotros lo ejecutemos, pues él nos va a mostrar el nuevo sistema, él nos va a mostrar las coordenadas. En este caso lo estoy pidiendo que me lo saque acá y quiero que nos muestre esto más completo como nos lo sacó ahorita. Pues por eso lo voy a quitar eso. Lo vuelvo a ejecutar. ¿Qué cambios podemos ver de una vez? Si ustedes se fijan, ya las coordenadas que tenemos acá son diferentes. Son 4.051.000 y 2.965.000. O sea, la diferencia de coordenadas es, claramente ya estamos viendo que sí están referidas a ese nuevo sistema de coordenadas, a los orígenes del nuevo sistema de proyección de Colombia. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Y la impresión que le hice, pues ya nos muestra la forma como el Instituto Geográfico hizo el registro de ese nuevo sistema de coordenadas. Aunque está bastante, no nos muestra todo, lástima. El ejemplo, la definición que nos está mostrando esto, pues no nos deja ver, por ejemplo, el origen, o no nos deja ver el norte y el este falsos. Pero pues, bueno, allá nos está mostrando, es un poquito más detallado que el simple hecho de que nos imprima EPSG 9377. Para imprimir los resultados, todo esto es como si estuvieran, lo que hacemos es básicamente hacerle un llamado. O sea, lo único que hice diferente es como asignarle un color a cada uno de los resultados, ponerlo en diferentes layouts y un título, como para que lo veamos. Y aquí ya, vean, mientras que en este de arriba son coordenadas geográficas, ya en este inferior sí tenemos las coordenadas dentro de los 4 millones y los 5.700.000, algo así, coordenadas en las estes, y entre 1 millón y 3 millones en las nortes. Y nos presenta de esta manera porque aquí donde tengo mi puntero, donde medianamente creo que se alcanza a observar, ahí tenemos a San Andrés y Providencia, porque la capa es la capa de departamentos. ¿Qué es bueno también tener presente? En este caso el ejemplo lo ejecuté con el método Tight Layout, donde se busca que no tenga tanto espacio en blanco. El único espacio en blanco que tenemos es justificado, es esta esquina superior, o sea, toda esta parte la afecta, y es por San Andrés y Providencia. Si no lo tuviéramos, la salida gráfica habría sido mucho más ajustada. Entonces, si se hiciera un filtro, por ejemplo, la salida habría salido mucho más cerrado.
Nosotros podemos guardar los datos, eso es este método, inclusive esa línea, esa celda, tuve que limpiarla porque tenía una línea que estaba incompleta. O sea, la definición es como lo que nosotros tenemos allí. El método de guardar es exactamente el mismo que hemos visto en la sesión de hoy, y lo único que yo le estoy haciendo en este caso es pidiéndole que lo guarden en un GeoJSON con un nombre específico, que en este caso sería STM12. Lo ejecuto y cuando finalice, pues voy a cargarlo en QGIS. O bueno, lo vemos si en ArcGIS Pro carga mejor. Ah, no, también vamos a Vacuum. Se me olvidan las cosas, porque ArcGIS Pro pues no nos va a leer ese GeoJSON. Entonces ya que aquí finalizó, ya me aparece, lo traigo y pues el día que reaccione la máquina nos va a cargar. Entonces sacamos hasta acá, no lo necesito. Es importante tener presente algo en la documentación, está que pueden haber fallas o existen fallas cuando si estamos guardando un shapefile y estamos ejecutando la tarea desde Windows. O sea, es crítico tener eso presente, nos puede llegar a suceder. Si nos sucede, entonces nosotros tendríamos que pensar en la modificación del archivo PRJ, que es el que tiene el sistema de coordenadas. La definición del sistema de coordenadas es como ustedes la están observando aquí. Estos datos de este caso específico del CTM2. ¿Esto de dónde lo saqué? La página del IGA que habilitó para el nuevo origen cartesiano, el nuevo origen nacional. Aquí más abajo, aunque no se vea tan, el texto sé que es muy pequeño. Antes de llegar al aplicativo Magnasirga 5, acá nos muestra la cadena del archivo PROG 4. Este texto que ustedes encuentran acá, esa es la definición, esa es la forma como se establece en este sistema en esta forma de escritura del sistema de coordenadas. Este de arriba ya es uno diferente, es un archivo de texto bien conocido, el WKT. Este es el que tenemos aquí y este es el otro método, es la otra forma de escribirlo. Esta fue la que yo copié y es la que tengo acá disponible en este archivo, que es lo que nosotros deberíamos modificarlo. Si tenemos ese problema, si no nos está guardando, no sé, ustedes me dirán, pues ahí, pues de hecho inclusive, bueno, voy a cambiarlo, lo voy a ejecutar para ver si yo tengo este problema en este equipo, porque cuando lo ejecuté inicialmente, pues la máquina que la hice, inclusive no creo que me presente el inconveniente, de pronto ustedes no, porque nosotros realmente estamos trabajando sobre Ubuntu, entonces ya que queden en cuenta no tiene ni sentido que yo revise, porque yo no estoy trabajando sobre Windows. El entorno gráfico lo tengo en Windows, pero no olviden que nosotros estamos trabajando sobre el subsistema de Ubuntu, entonces no voy a tener ese inconveniente que el shapefile no me vaya a guardar no me vaya a guardar el texto de la definición de ese sistema, del archivo PROG 4 o PR o J4. ¿Hay alguna pregunta de lo que hicimos acá? Profe, yo tengo una pregunta, a mí no me está corriendo el de transformar las coordenadas. Me parece que proyección inválida ¿Ah, sí? EPSG 9377, sí. Pues de hecho, inclusive yo llegué a pensar que era que él establecía, porque se me hizo raro que era una de las pruebas que quise hacer. Yo lo instalé ayer, en este equipo lo instalé, no, pues este equipo lo instalé ahorita con ustedes, perdón el error. Pero en mi caso, lo que estoy manejando es sí, o sea, ya lo incluye. Si él le saca ese error, claramente le está diciendo que ese es aquí donde es que está, donde nosotros lo definimos. O sea, cuando estamos utilizando Xiopandas, o sea, la definición, aquí arriba que fue que lo instalé, no es de ahí abajo. Cuando hice ese proceso de instalación de las librerías, pues esa versión sí contaba con eso. Ejecútenlo más bien llamando venga, lo cambio aquí, vuelvo y yo lo ejecuto. 30 y... Lo voy a deshacer. No me borra esto. 3257, 32. que debería ser el de...
3257, sí. Sí, ese sí, profe. Sí, ese sí no funciona, que ese es el transversa de Mercator WGS84. Y si usted imprime las coordenadas, debería funcionarles y Sí, sacar un resultado así como el mío. Este. sí, Sí, este sí funcionó. sí, exacto. Pues bueno, no está totalmente disponible, entonces nosotros no podríamos llegar a decir, trabajamos con este sistema de proyección. Pues no, el ejemplo en mi caso vieron que sí funcionó, pero pues en otros no nos funcionó. No es porque no esté mal, sino el sistema de proyección no está definido todavía, no es tan universal el sistema de proyección. Pues de hecho fue lanzado este año, entonces pues Ajá. ya mucho tiempo. ¿Alguien más tuvo el mismo inconveniente? A mí también, profe. Me pasó lo mismo que Juan Camilo, pero también ya cambié el número y funcionó. Ok, gracias, amigo. ¿Tienen alguna otra pregunta de lo que estuvimos haciendo ahora? No, No, señor, profe. gracias. No, profe, por ahora no. A veces esos problemitas es bueno como replicarlos como más tranquilito Sí, y ver no, también sí, cómo señor. cacharrearle un poquito. Sí, no, sí, por favor, prueben eso. Inclusive, o sea, lo primero que yo diría es que reinicien y ejecuten todo, o sea, para como correrlo, pero sí es bueno que ya lo empiecen a mirar o después miren el video de ese paso a paso de todo lo que estuve haciendo y lo que les estoy hablando. Em, en mi caso me funcionó en el Mac, me funcionó en otro entorno de Ubuntu. Entonces, pues, bueno, ya lo tengo presente que no está así como universalmente disponible en todos. No es que sea un error así, algo adicional, sino utilicé un sistema de proyección que es muy reciente, fue definido hace poco. Hagamos una pausa. Retomo a las 2:30 y ya me reúno es con cada uno de los grupos. Quiero ver pues cómo van sus ideas, qué más, cómo las han ido concretando, porque pues, también es importante que empecemos a hacer eso. Y ya lo que hago es ahorita revisar los tiempos y programo cada uno de los grupos. Bueno, ¿hay alguna pregunta antes de que paremos como esta plenaria o esta sesión entre todos? Sí, profe, Dime. que realicé la ejecución de la línea de las salidas gráficas y me salió la proyección de Colombia, la segunda, pues la proyección, me salió girado Colombia. Uy, esto espera un momento, déjanos ver. Más A mí me bien. pasó igual, profe. Muéstranos, por favor. Uno de Me los había dos. costado. ¿No será como por la definición de los orígenes que queden truncados, tal vez? Es que, pues, Del muéstranos y origen, mejor miramos dicho. inclusive los ejes. Es que, según lo que les estoy entendiendo, es como si los ejes estuvieran inversos, no sé. ¿Quién nos puede compartir? Ya comparto yo. Ah, ¿Están gracias. viendo, profe? Yo ya veo, sí. Sí. Pero estaba mirando la función y en ningún momento se define Hay algo como rarísimo. orígenes y eso. No, nada. Y pues si ustedes imprimen súbanlo por favor y muéstrenme el de aquí. Pero es Aquí fue lo que cambié. exactamente el mismo, sí, sí, señor. Y los números que veo ahí de esas geometrías son exactamente las mismas a las que yo tengo. Sí, es muy raro. Ese archivo lo puede, ya lo guardó. Bueno, aquí nos sale invertido. Listo, ok, entiendo. Guárdela ahí, por favor. ¿Es donde estaban resultados? No me acuerdo. Sí, señor. No, dentro de data ahí va a quedar guardado. No en resultados. Debía haberle puesto resultados, ¿cierto? Sí. No, es que de hecho la carpeta de resultados la puse más es porque como el otro script sí iba a crear tantos archivos,
Pues es más fácil tener una carpeta que uno pueda borrar y no todos los, ir a buscar cuáles son. DNT. Entonces, prueben por favor, pues ahora pruébelo cargando en QGIS. Yo vi que me compartió únicamente el navegador, pero Ah, ¿sí? intente Puedo sí, cambiar. o bueno, eso creo que, no sé si, No, sí, yo estoy acá en... Pero acá sí está como bien, profe. ¿Sí está ahí bien? hay una, sí, sí estoy viendo. Este sí está bien, que es departamento CMT2. Sí, sí estoy viendo y veo las coordenadas, está bien. Hay algo, o sea, ¿sabe lo que sugeriría a ustedes dos? ¿A alguien más les pasó? Y profe, a mí también. Natalia, todo igual, pero ¿y la visualización del resultado lo mismo? Sí, Qué particular. Bueno, entonces, pues, venga, les pregunto, venga, les digo qué ejecutar, creo que eso es. Voy a la consola, miremos si todos tenemos como la misma versión del paquete, solo por saberlo. O sea, ejecuten con Dalist, que creo que están viendo. ¿Sí lo están viendo bien? ¿Mi pantalla? Sí. Sí, Bueno, ok, profe. gracias. Voy a mirar bueno, GeoPandas está el 0.8.1. A ver cuáles instalamos ahora. Sí. GeoPandas está en el mismo, entonces me dice la proyección. Mm, Pues si está igual, bueno, descarte no tiene nada que ver, pero 1.1. Fiona, o sea, estas librerías que tenemos acá, digamos, GeoPandas o GEDAL creo que sí es el mismo, 3.1.2. Realmente no lo está utilizando. Fiona 1.8.17, o sea, esas están igual. Y bueno, ya miro, profe. Sí, o sea, eso es como una sugerencia para echarle una revisada de qué podría Ok. llegar a ser. Supuestamente A, cuando nosotros, señor, a mí sí me apareció un error de cuando, Matplotlib. cuando le instaló Me, el error. no un error, sino me parece que hay una nueva versión existente, que es la 8.5. Ah, el Conda. Sí, una opción, eso sí Sí. sería, bueno, entonces cuando uno lo instala, bueno, entonces sería, si le sale eso, pues sí podría instalarlo, actualizarlo con lo que acabo de copiar. Sí, lo mismo que a No, mí. porque me parece lo mismo, sí. Sí, 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 o sea, lo hizo bien. no, De resto no me ha parecido nada raro. Sergio Pandas. pues es que sí, eso, y precisamente buscando trabajar, o sea, de la forma como lo estoy haciendo, es buscando que todos tengamos el mismo ambiente. Y creo que al menos Geopandas, que es el que estamos llamando, lo tenemos igual. Sí, sí Eh, está. 0.8.1. sí, Shapely, que fue el que instalamos la sesión pasada. 1.7.1 tengo yo. 1.7.1. Y ustedes también lo tienen configurado desde CondaForge. Sí, Todos están ya instalados lo desde tengo. CondaForge. Muy raro. Sí, prueba una Creo que, opción. creo que Dime. yo el de Fiona sí lo tengo desactualizado. No, pero ¿qué versión? Lo tengo en 1.8.13. ¿Cuál? ¿Cuál dijiste? Yo pensé que Fiona. Fiona, espera un momentico. Fiona. Pues Y no, Fiona no, no, y no. Bueno, entonces eso podríamos pensarlo, o sea, bueno, en mi caso es 1.8.17, Geopanda Ah, 0.8.1. Lo importante es que ustedes se fijen, o sea, digamos, no sé si lo instalaron en un ambiente específico como el que tenemos, como el que estamos empezando a construir, o sea, digamos en este geo. No sé si es otro que ustedes tengan.
No, en este Geo también lo Geo? instalé. Bueno, entonces ya Pues en el tiene- que venía trabajando. Sí, señor. Em, pues, ¿cómo probar? Tocaría como reiniciarla, De a ver si de pronto pronto es podría eso. ser, sí, o si no, configurar un nuevo ambiente y donde solo le ponga GeoPandas y ver cuáles le instala a esos paquetes. Es que ahí viene Ok. la particularidad de cada máquina. Más adelante sí, bueno, ¿qué Python tienen ustedes? Porque inclusive acá mismo también creo que sale el Python. Bueno, Python. 3.7.8. Python. 3.7.8 también. Entonces estamos igual. Sí. Ve, si ahí sí no entiendo ese error. Bueno, van 3. Aparte de ellos, o más bien pregunto, ¿a quién sí le funcionó? ¿Quién me levanta la mano, me saca caritas o algo? A mí me funcionó. Gracias, William. O sea, William sí, uno. Los otros están almorzando bien bueno, que no dicen nada. A mí también me funciona, profe. Gracias, Liliana. Y las mismas versiones, ¿sí? A Liliana o William que dijeron, de lo que estamos como revisando. Sí, sí, la misma. ¿Cómo miro las versiones? ¿Cómo es? Conda list. Así, o sea, uno ejecuta, ya le cargo el. Conda list es la última línea que sale en mi consola. Se ejecuta esa list dentro dentro de su ambiente, le muestra todos los paquetes que están instalados, como aparecen acá en estos momentos, en la ventana. Sí, eso pues, qué embarrada que no esté funcionando y no sabría qué responderles. Yo les diría, les sugeriría que prueben creando otro ambiente, no de pruebas, o que desinstalen las librerías que instalamos ahorita, o sea, desinstalar, inclusive sería GeoPandas y, es que Pandas, sí, yo desinstalaría GeoPandas y la volvería a instalar, probaría con esos. O Listo, profe. pueden poner otro ambiente a ver si de pronto con eso sí nos mejora. Voy a crear otro y voy a instalar solo GeoPandas a ver cómo Bueno. me va. GeoPandas, Y Descartes y Matplotlib. los que instalamos hoy, sí. Sí, señor. Creen un nuevo ambiente 3.7 con los librerías que instalamos hoy. Pruébenlo, pues Listo, los que me dijeron eso y probamos. listo. ¿Listo? Listo, Bueno, entonces ahorita. listo. Bueno, pruébenlo y me dicen. Hago la pausa, ya paro la grabación.